La Zona Cero. Hoy tenemos un monográfico patrio. Nos vamos a la Peña de Martos, vamos a buscar la Cueva de Hércules, vamos a buscar la Mesa de Salomón, vamos a buscar leyendas, historias. Yo creo que os va a interesar muchísimo y sobre todo porque viajamos por nuestras latitudes. Estamos en Jaén, nada más y nada menos, en uno de los lugares más enigmáticos de toda la península ibérica. Hola, Carlos Canales, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, estupendamente. Veo que traes un objeto, ¿no será algo relacionado con la Mesa de Salomón? Sí, no abulta mucho, solo es 10 por 12 metros, pero bueno, aquí lo tengo apoyado. Hola, ¿qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Y ese manojo de llaves? A ver si alguna abre. A ver si alguna abre, ¿no? Me han estafado, ¿eh? Bueno, pues está muy bien que nuestros monográficos de seres y lugares pues aparezca un lugar aquí en la península ibérica, ¿no? Yo creo que sí. Ya hablamos en su día de Caravaca, de la cruz, sí. Su emblemática cruz de Caravaca y toda la leyenda mágica, toda la parte de historia y toda la leyenda y toda la superstición. Y es cierto que, bueno, pues hay más lugares en el mundo, más lugares mágicos en proporción que los que hay en España, pero no hay que olvidar España pues como uno de los países posiblemente que más aglutine centros de poder, esos lugares mágicos donde se aunan esos fenómenos sobrenaturales, esas leyendas milenarias algunas, y esos centros de peregrinación donde todavía siguen activos. Sí, ¿no? sí. Y fíjate que tenemos ese impulso natural, ¿no?, de visitar el norte, buscar lugares en el norte, pero anda que no hay sitios en Jaén, ¿eh? Claro, por eso un poco lo hemos buscado, ¿no? Cuando hablamos del sur parece que, bueno, casi nuestros ojos se van al Rocío, ¿no? Y, en fin, todo el enclave tartésico. Pero también hay otros sitios, y en Jaén estamos hablando de un lugar, en concreto ya hablaremos de la Peña de Martos, pero todo Jaén, toda la provincia, yo creo que es una tierra mágica por muchísimos aspectos. De hecho, solo por citar uno, ¿no?, y algunos saldrán a relucir en este monográfico, es un lugar de santones. Ahí es donde el santo Acituno, el santo Manuel, en fin, gente que ha sido elevada al santoral, pero elevada popularmente, no por la Iglesia, por sus hazañas, por sus prodigios, por ser considerados santos en vida. Pero no serán como aquel hombre, el santón de Baza, ¿no? No, en absoluto, no. Aquí estamos hablando de gente que eran unánimes a la hora de proclamarles. O sea, no estamos hablando de pequeños grupos sectarios donde unos... No, veneración popular. Veneración popular, santos populares. Santos populares no hay demasiados, hay alguno que otro en Argentina, la Santa Correa, por ejemplo, hay alguno en Brasil, como el Santo Cicero, y en España no hay demasiados. Y algunos que hay son falsos. Es decir, que después se sabe que, siguiendo un poco su historia, pues no tienen ninguna credibilidad histórica como tal, y bueno, se les ha encumbrado, ¿no? Como el Santo Niño de la Guardia, por ejemplo, que hace tiempo pues hice una especie como de investigación personal para adentrarme en los vericuetos históricos, y después me di cuenta, bueno, pues que toda una falacia antijudía que se perpetró en el año 1492. Pero bueno, eso no está para que en un pueblo de Toledo le tengan como santo popular, como santo local. Pero en el caso de Jaén es distinto. Estamos hablando de santos del siglo XX, santos que tuvieron una especial incidencia. El Santo Custodio, por ejemplo, que es uno de los penúltimos de esta saga, su tumba, que se puede venerar en Nualejo, yo he estado varias veces, bueno, pues es un lugar donde todavía permanece vivo no solo el recuerdo del Santo Custodio, sino la gente con cientos de autocares, según me confesaron, llegaban, sobre todo en las fechas que tenían que ver con el nacimiento, con la muerte del Santo Custodio, para poner allí sus flores, para poner allí sus ramos de rosas, para tumbarse incluso en la tumba del Santo Custodio, porque piensan que de esta forma los influjos o el espíritu del propio Santo Custodio les puede pues aconsejar determinados problemas personales o familiares que pueden tener. O sea, que es algo que todavía se sigue palpando. Bueno, eso en muy pocos lugares de España y posiblemente del mundo se siente como una forma tan vívida como en el caso de Nualejo. Bueno, pues estamos en Jaén, y por cierto, Carlos, ya que nos ocupamos de la Peña de Martos, en relación con la mitología, ¿alguna columna a destacar? Sí, es la tercera columna de Hércules. Bueno, ahora luego comentaremos un poco lo de la leyenda de la tercera columna de Hércules. Sí. Quería, en la línea de lo que ha dicho Jesús, algo muy importante, y es que es verdad. El sur de España tiene unas leyendas tan vivas y tan ricas como el norte, y el sur de Europa tiene unas leyendas tan vivas y tan ricas como el norte. Lo que ocurre es que por muchas razones de tipo histórico y principalmente de alfabetización de la gente, que en el norte de España y de Europa, y principalmente a través del protestantismo, el alfabetismo es cierto que acabó muchísimo antes que en el sur de Europa, la recogida, es decir, esa especie de recogida de tradiciones y, por decir una manera, su modernización, algo parecido a lo que, por ejemplo, ahora que se va a cumplir el centenario, hizo Andersen en Dinamarca con los cuentos populares del norte de Europa, se inició mucho antes en el norte y centro de Europa y en España, en el norte y centro, que en el sur. Lo que no impide que
por ejemplo, Jaén sea, sin duda alguna, uno de los lugares más mágicos, iba a decir, casi del mundo. Es algo realmente asombroso la cantidad de leyendas ancestrales que han pervivido, superando lo que es el gran cambio de la leyenda general en todo el occidente europeo, que es el cristianismo, que lo que hace es rápidamente coger el mito pagano y convertirlo de otra manera. Pero es que en el caso del sur de España hubo además una especie de agresión contra el mito mayor, y es que, aparte de lo que borró el cristianismo, podríamos decir todo lo que podía haber borrado el Islam al pasar por allí, de manera que cuando se produjo la Reconquista se hubiera olvidado. Pero no fue así. No fue así por muchas razones. Por de pronto porque a la caída del Imperio Romano, todo lo que es la provincia de Jaén se convierte en una zona fronteriza durante los primeros años del reinado de los reyes godos, porque era la Oróspeda, era la zona fronteriza más o menos semicontrolada por el reino de Toledo con los bizantinos que estaban en la costa. Todo eso hizo que, bueno, es posible que quedaran restos de paganismo, o que en cualquier caso el cristianismo sincretizara parte de su... El propio rey Leovigildo tuvo que iniciar una acción bélica terrible contra la Oróspeda por un levantamiento. Prácticamente se autogobernaban los rústicos, como los llamaban las crónicas godas de la época. Entonces, bueno, los rústicos de la zona, y incluso durante las primeras fases de la ocupación árabe de España, parece bastante claro que las leyendas paganas habían pervivido de una manera muy notable. Además, eran leyendas paganas enormemente ilustradas, puesto que cogían, y eso sí que es poco frecuente, una enorme cantidad de tradiciones del mundo grecolatino, del mundo pagano grecolatino y del oriente del Mediterráneo, lo cual es también enormemente interesante. Uno de estos sitios es Martos. Es Martos porque, como te has preguntado al principio, está directamente relacionada con las leyendas de Hércules. Hércules viene a Occidente, es un viaje mítico que él hace para robar los secretos realmente, la diosa madre es lo que en el fondo oculta las leyendas de los viajes de Hércules. Él, como sabéis, se acerca, va al jardín de las Hespérides, intenta también robar los toros de Gerión, y esa serie de trabajos que realiza en el extremo occidente están muy vinculados a las leyendas que los primeros navegantes griegos llevaron del occidente, que solo habían conocido antes que ellos los fenicios. El caso es que la relación entre Martos y la diosa madre es muy intensa. Por de pronto, la tradición y la leyenda sí sitúan a Hércules allí. Lo que tú has comentado de la roca efectivamente es cierto. Hay una leyenda española del principio del siglo XVI que recoge tradiciones más antiguas, que dice que cuando Hércules estuvo en Martos, levantó allí el tercer pilar o la tercera columna, que tenía que estar colocada junto a las dos que había en el estrecho, es decir, serían Calpe, es decir, lo que es Gibraltar, Ceuta, y la tercera sería la propia Martos, que es una peña completamente horadada de cuevas. Esto es muy interesante, de las cuales la principal se llama, como es lógico, Gruta de Hércules. La Gruta de Hércules, o sea que aquí los toledanos de repente han pegado un brinco diciendo, ¿acaso nos van a quitar el protagonismo? Exacto, porque hay dos cuevas de Hércules. Bueno. Eso hay poca gente que lo conozca. Los toledanos saben de su cueva de Hércules, en fin, en un lugar por ahí de la finca de los Segrales, en fin, indeterminado. Se sabe que hay bastantes entradas, pero todas ellas o están prohibidas o son privadas. Pero hay una cueva de Hércules, pero también en Martos, en Jaén, hay una cueva de Hércules. Qué curioso. Además, esta peña, supuestamente horadada, tampoco se sabe dónde está esa supuesta entrada, pero las dos, y esto es significativo porque hay que seguir un poco al pie de la letra estas leyendas, que estas dos cuevas de Hércules, los dos únicos lugares en España que se denominan de esta manera, estén relacionados con un objeto sagrado, un objeto de culto que alguna vez hemos mencionado, que tanto Carlos como yo tenemos veneración y que a nuestro modo intentamos estar en su búsqueda, ¿no?, que es la Mesa de Salomón. Entonces, claro, cuando ya se empiezan a desentrañar como parte de varios enigmas. El caso de Hércules. En los lugares donde se habla de Hércules, por ejemplo, en La Coruña también, con el famoso faro de Hércules. Faro de Hércules, sí. Claro, todos los lugares donde se habla de Hércules, estamos hablando también de lugares de poder ancestrales. Otra cosa es que estuviera Hércules o no, pero ya el propio personaje mitológico nos está diciendo que allí hay algo que conviene investigar, que conviene estudiar. Pero entonces el rey Don Rodrigo, el último de los godos, ¿qué cueva visita? Ah, ahí está. También hay muchos tesoros visigodos en Jaén. Claro, es que está en el mismo camino. Bueno, antes de contar un poco la leyenda, hay una cosa muy importante. A diferencia de por ejemplo, las primeras excavaciones de la Gruta de Hércules documentadas son del siglo XVI, se hacen en tiempos de Carlos I, y no tuvieron ningún resultado concreto. Ni siquiera consiguieron encontrar nada que pudiera relacionarse con la famosísima leyenda de la Gruta de los Cerrojos. Pero en 1524, Francisco Delicado publicó las conclusiones de unos hallazgos arqueológicos que se habían realizado en la Peña de Martos. Entre ellos, en 1504, dice de manera expresa que al pie de la peña se han hallado ataúdes de plomo y mármores
escritos en letras góticas, es decir, en lengua gótica, decía él. Es decir, obviamente no sabían que era lengua gótica, porque lengua gótica en España no existe nada, es decir, no se ha encontrado nada. Se refería probablemente a antigua grafía visigoda, que fue la primera grafía de los reyes medievales españoles. Bueno, esto es interesante porque demuestra que hay una especie de hilo conductor entre la Gruta de Hércules de Toledo y la Gruta de Hércules de Martos, y no solamente en el nombre, sino también en su relación con algo más, con el mito de Occidente y el mito de Salomón. Bueno, el porqué de la línea de continuidad es bastante sencillo. Si atendemos a las leyendas que siguen al Akbar Mahmud, que es la crónica árabe de la conquista de España, siglo X, que es donde se dice por primera vez cómo los árabes, como Tarik encuentra la mesa de Salomón, la mesa del hijo de David, como dice ahí, y que se la entrega a Muza, y Muza es quien ordena embarcarla con rumbo a Oriente, pero es bien conocido que en algún punto entre Toledo y a través de la ruta de la antigua vía romana que pasa por Jaén y el sur se pierde. Una vez que se pierde, podríamos decir que durante 1000 años todo el mundo entiende que eso ha quedado perdido para siempre. Pero, sin embargo, hay dos pistas que surgen en el siglo XIX y en el siglo XX. El tesoro del Guarrazar, 12 kilómetros al sur, en la misma vía, Toledo, y Torre Don Jimeno, en Jaén, en 1926. Y muy cerca de Martos. Claro, al lado de Martos y en el mismo camino. Y Guarrazar muy cerca también de la Cueva de Hércules de Toledo. Es como si alguien hubiera enterrado parte de lo que se cogió allí en el mismo camino, en zonas diferentes, pero que tuvieran alguna relación con el mito primordial. Y parece que la hipótesis de Siria, ¿verdad?, de Damasco, pues tampoco... No, nunca llegó. Todas las pistas... Casi más piensas en Soria que en Siria, ¿no? Sí. De hecho, y dentro de Soria, en Medinaceli, que es uno de los lugares, ¿no? Sí. Medina en Salir, la ciudad de Salomón. ¿Por qué se le denomina así? También ahí nos da una pista importante. Pero qué casualidad. Ya sabes que siempre que se habla de leyendas, siempre que se habla de lugares mágicos, las casualidades no existen. Que haya dos lugares que tienen esa denominación, la Cueva de Hércules, y que además, siguiendo la pista histórica de ese tesoro visigodo que se entierra en alguna parte, solo hay dos lugares donde se desentierra y donde parte de él se puede ver en el Museo Arqueológico de Madrid, que es en Guarrazar y en Torre Don Jimeno. Sitios curiosos, ¿no? Y lugares, además, siempre vinculados con la diosa madre, con lo telúrico, con las vírgenes negras, y así queda atestiguado, por ejemplo, con la Catedral de Jaén. Todo un monumento simbólico a todo tipo, no solo de fuerzas telúricas, sino de fuerzas cósmicas. Algo que se ha investigado de una forma muy detallada. Y ahí está el lagarto, ¿eh? Ahí está el lagarto. Esas famosas bolas, ¿no? Que también estudió en su momento Slava Galán, en fin, con toda esa cosmología que le representan. Y no olvidemos como la tercera pata de la mesa, es decir, estamos hablando de la mesa Salomón, estamos hablando de una reliquia sagrada que en las pistas nos conducen o bien a la vía toledana o la vía jirense, pero no olvidemos que Jaén y sobre todo Martos fue uno de los lugares predilectos de la Orden de Calatrava. De hecho hay un castillo. Y la Orden de Calatrava, como todos sabéis, es la sucesora de, por lo menos en grandes principios esotéricos y parte posiblemente de su tesoro, de la Orden del Temple. Y ahí es donde sigue un poco como aumentando la leyenda. ¿Por qué ese lugar? ¿Por qué los calatravos? ¿Por qué esa leyenda que después se sabe que es espuria, que se sabe que es falsa, ¿no? De los Carvajales, de estos hermanos que son despeñados en el año 1312 por, se les acusa de un delito que ellos no cometieron, entonces emplazan, ¿no?, a Fernando IV el emplazado, que se sabe que es falsa porque es la repetición de episodios posteriores. De hecho, Jacques de Molay, cuando muere, ¿no?, 2 años después, en 1314, también, de alguna forma, emplaza, ¿no?, a los que le han condenado. Es la misma leyenda. Es la misma leyenda, por eso sabe que es falsa. Pero 2 años antes es como si se atribuyera en España. Y bueno, de hecho, pues Fernando IV ha quedado como el emplazado, a pesar de que la leyenda parece que no tiene ninguna verosimilitud. Pero eso es lo de menos. Es decir, hay veces que la leyenda nos puede despistar. Quedémonos en por qué ese lugar era tan apreciado por los calatravos. ¿Por qué? ¿Por qué ese lugar era tan apreciado antiguamente también, antes, por los templarios? ¿Por qué en ese lugar muchas de las leyendas que tienen que ver con Hércules, que tienen que ver con Salomón, en este caso con la mesa, confluyen también en ese sitio? Es decir, si vamos uniendo un poco este puzzle, nos estamos dando cuenta que estamos hablando del epicentro, que es Martos, de una provincia ya de por sí mágica, que es Jaén, que está custodiando algo que en algún momento parece que se conserva. Os voy a leer una cosa de la crónica de... De todas formas, perdón, los calatravos surgen a raíz de un incidente triste, ¿no? Sí, ellos surgen a raíz del incidente de Calatrava la Nueva. Calatrava la Nueva había sido entregada a la Orden del Temple. Una deserción de los templarios. Exacto, los templarios desertan, es decir, abandonan ante los almohades la fortaleza. La única, ¿no? Es la única vez que lo hicieron, se consideró una deshonra y un deshonor terrible. Entonces el abad de Fítero, Raimundo Serra, es encargado por el rey Alfonso VIII de reconstruirlo, y de alguna manera con la milicia que él formó es con lo que da lugar al nacimiento de la Orden de Calatrava. Lo que quería decir es que hay una crónica del siglo XV, es la crónica de los hechos del condestable don Miguel Lucas Iranzo,
Bueno, Lucas de Iranzo era conde de Montizón, el nombre lo dice todo. El conde de Montizón mandaba una unidad de lanzas, es decir, 250 caballeros en la Vega de Granada a mediados del siglo XV. En los hechos del condestable de Lucas de Iranzo se dice una cosa interesantísima sobre uno de los dos hermanos, que eran Diego y Juan de Carvajal, que ha citado Jesús, de los cuales el último, Juan de Carvajal, era el comendador del castillo Calatravo de la Peña de Martos. El motivo, fíjate, ser grandes maestres también, o sea, era el comendador de Calatrava en Martos. Nunca fue gran maestre, el otro era uno de los priores. Pero fijaos qué interesante, es decir, cuando el gran maestre, es decir, cuando Pedro Girón, que era el maestre de la orden, que había muerto en 1466, cuando iba a forzar el matrimonio de Isabel de Castilla, que luego la que fue luego Isabel la Católica, le dejó a cargo a uno de los Carvajal, al otro hermano, la villa de Martos, pero hay algo interesantísimo. Es decir, él apoya la sublevación de la nobleza andaluza de la zona, basándose, y según la crónica, en el tesoro y las joyas que el maestro don Pedro Girón había dejado en su poder en el castillo de Martos. ¿De dónde sacaban esas riquezas y por qué las tenían allí? Es decir, ¿por qué era tan importante aquel lugar que no defendía en aquel entonces ya nada? Estaba muy cerca, es cierto, de la frontera del Reino de Granada, era un lugar estratégico pero relativo, había fortalezas más poderosas, entre ellas el propio castillo de Jaén, también construido por los Calatravos y muchísimo más poderoso. Es decir, ¿cuál era la razón entonces de que en Martos hubiera siempre una especie de foco de interés para la orden de Calatrava? Bueno, la idea, que es la que ha sostenido desde siempre Slava Galán, es que la orden de Calatrava defendía o protegía o buscaba algo que parece ser que había llegado al secreto de varias familias de la zona durante los tiempos de la ocupación musulmana, pero no tanto entre los musulmanes, sino entre la comunidad judía, que desde el principio sabía que era un lugar donde podían buscar o recoger la perdida mesa del templo. Entonces era una especie de temple domine, ¿no? Sí, exacto. De hecho, el último libro de Nicolás Wilcos, Los Templarios, El secreto de la mesa de Salomón, indica claramente un poco esa tesis que acaba de decir Carlos, pero mucho más avanzada. Ha dedicado exclusivamente un libro para decir que la orden de los Calatravos, ¿no?, cuando se ubican en el Santo Reino de Jaén, como se llamaba aquí, toda aquella zona, era sencillamente para custodiar un gran secreto que ellos sabían que estaba allí de alguna forma soterrado, que no era otro que la mesa de Salomón. Entonces ese templus domine, cierto que para ellos lo consideraron como algo tan sagrado que tuvieron que crear como una serie de camuflaje, de efectos especiales para que no se dieran cuenta un poco de su auténtica misión, es decir, que quedara todo camuflado un poco como una orden militar, como una orden sin apenas trascendencia a nivel esotérico, pero que en el fondo eran como los verdaderos custodios de algo que se había custodiado de hace unos Parece cuantos ser siglos. Que los maestres de Calatrava a partir del siglo XIII eran conscientes, no se sabe cómo obtuvieron la información, bien a través de contactos con los judíos de la zona, o bien con la propia población musulmana que había quedado residual en el campo, con los mudéjares, pero de alguna manera ellos fueron conscientes a su llegada a la zona de Martos que había alguien capaz de leer el secreto de la mesa, es decir, lo que llamaríamos habitualmente el sen semafora, es decir, el nombre secreto de Dios, una manera fácil o sencilla de llamar a sea lo que sea el misterio que oculta la mesa de Salomón. Estaban tan convencidos de ello que hicieron de proteger la zona y todos los enclaves que ellos entendían que de alguna manera podían estar relacionados con los cultos a la diosa madre, y porque pensaban que eran los lugares donde se podía haber ocultado algo físico que pudiera haber ocultado el secreto en sí mismo. Por cierto, es interesante porque incluso el propio Martos, iglesias como Santa Marta, dice la tradición que están construidas sobre las antiguas profundidades de lo que era el templo de Hércules, en la propia peña. Es decir, hay una especie de continuidad de los sitios de culto paganos que luego fueron cristianizados, que de alguna manera el Islam no borró y que permanecieron hasta la llegada de la Baja Edad Media en condiciones de transmitir un supuesto saber ancestral a la orden de Calatrava, que se había hecho cargo de la protección de la zona. Entonces, mis queridos estudiosos, ¿atendemos la hipótesis toledana o atendemos la hipótesis de Martos? Si es que hay pruebas o hay una conexión y a favor de las dos, claro. Entonces, según quién, ¿no? Hay muchísimos libros, no muchísimos, pero unos cuantos, que apoyan la tesis toledana, y hay otros que apoyan la tesis jienense. El que apoya la tesis jienense, evidentemente, es Slava Galán, ¿no?, que varios libros de ensayo y tanto novelas pues apuntan en esa dirección. Incluso de sociedades secretas, ¿no?, como una de ellas, la famosa Lámpara Tapada, que no deja de ser un nombre ficticio, pero que en el fondo era una sociedad secreta que albergaba tanto a miembros musulmanes como cristianos como judíos, ¿no?, para custodiar un tesoro que realmente trasvasaba no solo la cultura sino la religión, ¿no? Por eso lo de los Calatravos, por eso lo del Santo Reino de Jaén, por eso lo del Santo Rostro también de Jaén, que tiene mucho que ver todo en esta trama y que ahora tampoco es el caso de contar. Pero bueno, cantidad de elementos sagrados o
algunos de ellos profanos, pero que luego fueron sacralizados con el tiempo, que siempre están indicando como una zona concreta, unas cuevas que parece que están ahí, que no se ha encontrado la apertura, que no se ha encontrado un poco ese hilo de Ariadna que nos pueda conducir al secreto, que por eso hay tantas sociedades que han intentado pues camuflar de alguna forma aquello que se custodiaba, que es la Mesa de Salomón, que en el fondo es una especie de nombre genérico, que bien pudiera ser una especie de espejo mágico o espejo tecnológico, y que hasta el momento presente lo único que tenemos fiable es lo de Guarrazar y lo de Torre de Jimeno. En algún momento, en algún sitio, ahí quedó el resto, lo más importante de ese tesoro visigótico, que era su tesoro antiguo, su tesoro más privilegiado. El templo de Salomón y los expolios de Alarico en 410, que pueden estar albergados aquí en la península ibérica. Bueno, pues no está nada mal. Supongo que esto algún día llegará al conocimiento de Dan Brown. Y entonces nos ilustrará, ¿no? Entonces cuando se prueba... La verdad es que de las historias míticas occidentales es la más apasionante, con diferencia absoluta. Es decir, es muchísimo más interesante para mi gusto que incluso que el mito de la sangre real o el mito del Grial, porque tiene una base física real que se conoce por documentos, y en tanto que el otro es básicamente una invención. Bueno, pero cuanto menos es equiparable en emoción, ¿verdad? Sí, por lo menos. Sí, porque ambos en cierto modo decidirían el destino del mundo, dado que es curioso, por ejemplo, cuando he hablado de Ahmar Mahmud, que es el que cuenta que cuando Muza se encuentra con Tarik, lo primero que hace Tarik es arrancar una pata de la mesa y cambiarla por otra igual, lo que quiere decir que de alguna manera funcionaba como un holograma. Si tú quedas con un trozo tenías la totalidad del mensaje. Y qué importantes fueron mis queridos visigodos, ¿verdad? Y qué poca valoración se les ha hecho. No, claro, porque brutote, sí. Se ha pasado más un poco al anecdótico, a la lista de los reyes godos, a que todos prácticamente murieron asesinados. Realmente no se dieron cuenta un poco de la aportación clave. O sea, España como concepto, tal no sería como la conocemos si no hubieran estado los godos. El reino de Tolosa llegó a dominar más de 1 millón de kilómetros cuadrados. Sí, pero como concepto, son la primera unidad política de la península y nunca se olvida la Edad Media, eso que es lo importante. Y todas las recapitulaciones que hicieron de las leyes. El Codex Revisus es el cimiento de la son básicamente una continuidad bastante notable de la romanidad en España. Mantuvieron el Imperio Romano, como decirlo de una manera, 2 siglos más, simplemente. Bueno, pues muchas gracias por habernos ilustrado un poco más acerca de la Peña de Martos. Gracias, Carlos. Toma, para ti, te voy a dar una pata. Esta es la pata que tú buscas de la Mesa de Salomón. Gracias. Toma. Y para ti, Jesús, este bandejón, puedes mirarlo si quieres. Bueno, ya entre el bandejón y las llaves ya verás tú. Pero corres peligro. Si miras el bandejón, corres peligro de conocer cosas extrañas, ¿eh? Oh, no.